Uno de los días más oscuros de la historia mundial. Millones de personas perdieron la vida en esta guerra que duró años. Los ejércitos quedaron atascados en el barro. Los soldados observaban cómo las bombas caían desde el cielo. Pero en aquella época, el cielo estaba lleno de frágiles biplanos que apenas podían volar a 150 kilómetros por hora. Ahora imagina, ¿qué habría pasado si en esa misma guerra hubiera aparecido un jet moderno? En el cielo vuelan aviones frágiles de madera y tela que apenas alcanzan los 150 kilómetros por hora. Los pilotos solo podían disparar a unos cientos de metros, teniendo que acercarse casi cara a cara para acertar con sus ametralladoras. Pero de repente, en medio de esa guerra, surge un jet moderno. Su velocidad, su poder de fuego y su tecnología son de un siglo más avanzado. La pregunta es, ¿podría un jet así cambiar el destino de la Primera Guerra Mundial? Un jet moderno, como el Eurofighter Typhoon, puede alcanzar los 2.000 kilómetros por hora, asciende hasta 65.000 pies de altura y es capaz de seguir decenas de objetivos al mismo tiempo con su radar. Está equipado con misiles guiados por radar, proyectiles con cabezas buscadoras infrarrojas y un cañón capaz de disparar cientos de proyectiles en segundos. En cambio, los aviones de aquella época solo tenían fuselajes de madera, cubiertos de tela y 2 ametralladoras. Solo esta comparación basta para entender lo unilateral que sería el combate. Pero la historia no termina ahí. La primera aparición del jet causaría un shock total en el frente. Los globos de reconocimiento serían destruidos en segundos. Los biplanos que intentaran protegerlos jamás podrían alcanzar su velocidad. Gracias al radar, el piloto podría detectar objetivos a más de 30 kilómetros. Con el lanzamiento de misiles, decenas de aviones podrían ser derribados de un solo golpe. Y con ráfagas de cañón, toda una flota enemiga sería destruida en cuestión de minutos. Para los pilotos de la Primera Guerra Mundial, sería una catástrofe inexplicable. Un poder invisible en el cielo los destruiría antes de que pudieran acercarse. Hagamos una pausa aquí. ¿Cómo eran realmente los aviones de la Primera Guerra Mundial? La mayoría apenas podía volar a 150 kilómetros por hora. Con dificultad alcanzaban los 5.000 a 6.000 metros de altitud. Los motores fallaban constantemente y sus fuselajes de madera cubiertos de tela eran extremadamente frágiles. Como armas, solo tenían 2 ametralladoras y para acertar debían acercarse mucho al enemigo. En cambio, un jet moderno dispara desde kilómetros de distancia y rompe la barrera del sonido en segundos. Veamos más de cerca la munición. Un jet moderno puede cargar alrededor de 8 misiles. Algunos son guiados por radar, otros se fijan al calor. Cada misil puede destruir un objetivo desde kilómetros de distancia. En teoría, esos 8 misiles significan 8 aviones menos en el aire. A esto se suma el cañón, capaz de disparar miles de proyectiles por minuto. Si con 150 disparos se puede destruir un avión, los más de 1.500 proyectiles del jet bastarían para eliminar varias escuadrillas. Derribar entre 30 y 40 aviones en una sola misión no sería exagerado. Sin embargo, junto con sus ventajas, el jet tendría serias limitaciones. Primero, el combustible. En la Primera Guerra Mundial no existía combustible para jets. El depósito de un avión moderno le permite volar solo unos 90 minutos. Al terminar ese tiempo, tendría que aterrizar en una pista adecuada o autodestruirse para no caer en manos enemigas. El segundo problema sería el mantenimiento. Un jet funciona con cientos de sensores, sistemas informáticos y motores muy complejos. Los técnicos de aquella época ni siquiera comprenderían cómo encenderlo, mucho menos repararlo. El tercer problema sería la munición. Nadie podría recargarla. Es decir, por más grande que fuera el impacto del jet, siempre sería temporal. Las tácticas aéreas de 1914 a 1918 tampoco servirían de nada contra él. En aquella época, los pilotos usaban maniobras cerradas. Buscaban el sol para ocultarse y engañar al enemigo. Pero frente a un jet moderno, eso sería inútil. Los objetivos aparecerían en el radar desde kilómetros de distancia. Los misiles impactarían en segundos
Incluso los mejores pilotos de la época quedarían totalmente indefensos. La llegada del jet cambiaría el aire de la guerra por completo. Piensa en esto. En una sola misión, decenas de aviones destruidos, globos de observación derribados, misiones de bombardeo canceladas. El bando contrario se vería obligado a replantear todos sus planes. Algunos comandantes incluso decidirían mantener en tierra toda su fuerza aérea. El golpe a la moral sería más grave que las pérdidas físicas. Los soldados mirarían al cielo con miedo y en las trincheras correrían rumores. La muerte vuela sobre nosotros. Ahora veamos algunos escenarios posibles. En el primero, el piloto del jet adopta una estrategia agresiva. Ataca primero los globos de reconocimiento, luego las escuadrillas de aviones y finalmente las bases aéreas enemigas. En pocas misiones, cientos de aviones quedarían destruidos. Sin reconocimiento aéreo ni bombardeos posibles, las ofensivas previstas se derrumbarían incluso antes de comenzar. La guerra podría terminar meses antes. En el segundo escenario, el jet cae, pero su tecnología es capturada. Los ingenieros de la época estudian el motor a reacción, el concepto de radar y los diseños aerodinámicos. Tal vez no lograrían hacerlo funcionar, pero las ideas quedarían sembradas. El motor a reacción, el radar y las alas de alta velocidad aparecerían décadas antes. El resultado, una Segunda Guerra Mundial iniciada mucho más temprano y con armas todavía más destructivas. Lo que al principio sería una ventaja, a largo plazo se convertiría en una catástrofe para la humanidad. En un tercer escenario, el piloto del jet actúa con cautela. En cada misión, derriba solo algunos aviones y desaparece. Estos ataques breves, pero demoledores, harían que los pilotos enemigos temieran despegar. Así nacería la leyenda del jet fantasma. El efecto psicológico superaría incluso al poder físico del avión. En un cuarto escenario, las limitaciones del jet salen a la luz. El combustible se agota, la munición se termina, y al piloto no le queda otra opción que destruir el avión para que no lo capturen. Todo acabaría en pocos días, pero la historia de ese monstruo de fuego quedaría viva en la memoria de los soldados. Durante años contarían: un día vimos en el cielo a una bestia que lanzaba fuego. La guerra seguiría su curso, pero la leyenda permanecería. En el último escenario, pensemos en un uso estratégico. El jet no solo derriba aviones, también golpea la logística, ataca ferrocarriles, líneas de suministro y depósitos de municiones. En pocos días, el flujo de materiales hacia el frente se detendría. Sin combustible ni provisiones, la maquinaria de guerra colapsaría. Los soldados, debilitados por el hambre y la falta de recursos, estarían más cerca de la derrota. En este caso, el jet no ganaría con sus armas, sino con el colapso del enemigo. Incluso existe otra posibilidad. Si el jet fuera derribado y no quedara totalmente destruido, al caer en manos enemigas, adelantaría el desarrollo tecnológico del siglo XX entero. No solo la Segunda Guerra Mundial, sino todo el siglo sería distinto. Podría haber aviones a reacción en los años 30, radares en los 20, e incluso la bomba atómica desarrollada antes de tiempo. En otras palabras, un solo jet, en las manos equivocadas, podría acelerar la historia de la humanidad de manera aterradora. La verdadera fuerza de un jet moderno no sería solo su misil o su cañón, sino el miedo que generaría. Los soldados mirarían al cielo con terror, los pilotos se negarían a despegar, los ejércitos perderían la capacidad de reconocimiento y el frente quedaría ciego. Para un soldado común, ese jet no sería una máquina, sino un ser sobrenatural. Incluso los civiles en las ciudades sentirían temor al mirar al cielo, pensando que la guerra se había transformado en un arma invisible. Los generales sentirían impotencia. De un día para otro, todos sus planes quedarían obsoletos. Lo que está claro es esto: si un jet moderno hubiera caído en la Primera Guerra Mundial, el cielo sería suyo. Aunque fuese por poco tiempo, sería invencible. Sin apoyo, sin combustible y sin municiones, aún así, en unas pocas misiones, podría alterar la vida de millones de soldados. Un final temprano de la guerra, un colapso de la moral,
o un salto tecnológico en manos equivocadas. Todo sería posible. ¿Y tú qué piensas? ¿Un solo jet moderno podría realmente cambiar la guerra más sangrienta de la historia?